Hermanos, vamos a continuar la prédica en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Comenzamos en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, con un tema bien importante. El apóstol Pablo, a medida que se defiende, porque realmente se tiene que defender de todo lo que ha tenido que enfrentar por parte de los corintios, la iglesia en Corintios le había atacado, lo había puesto en duda, había cuestionado su ministerio, su apostolado incluso, y el apóstol Pablo le está respondiendo en los primeros capítulos. Él les habla y les dice una serie de cosas acerca de cómo de que ellos están equivocados, en el sentido de que él no dejó de ir a verlos porque quiso, por el contrario, él les ama. Y en el capítulo 3, como a manera pudiéramos decir un resumen de que aunque tengamos problemas, aunque hayan divergencias, aunque la iglesia está llena de hipócritas, pero están los que son de Dios, porque así le dicen allá afuera, no va a la iglesia, pero está llena de hipócritas, pero así ahí están los que son de Dios también. Yo siempre digo, Walmart está llena de hipócritas y nadie da de ir para Walmart, ¿verdad? Estamos viviendo, aunque todo eso sea una realidad, porque somos humanos, somos imperfectos, aunque hayan desavenencias, aunque hayan tropiezos, aunque no seamos perfectos ni remotamente todavía ninguno de nosotros, ni estemos a la altura del Señor, vivimos en una época sumamente superior a cualquier época de la historia de la humanidad. La época de la iglesia, la era de la gracia. Y el ser humano no lo valora. El ser humano en realidad, aún ni los mismos cristianos, viven como si fueran parte de este momento tan grande, tan importante. No importa quién sea el presidente, no importa lo que diga Trump, lo que diga Obama, lo que diga Oprah, lo que diga quien diga, lo que diga el Papa. No importa por lo que esté pasando en el mundo, no importa por lo que diga el coreano, no importa por lo que amenazas de guerra, no importa, hermanos. No importa la situación personal que tengamos, vivimos en una época extraordinariamente superior y superior a cualquier otra época de la humanidad, superada solamente por la próxima, que será la época de la glorificación nuestra, y que el mundo volverá a ser lo que Dios pretendía que fuera, porque Cristo regresa e impone su reinado en la tierra. Pero superior a esta, una sola. Pero mientras estemos en esta, tenemos que reconocer que esta es una etapa que Dios preparó, y la preparó muy bien. El miércoles les explicamos a los hermanos, como ustedes saben, siempre los miércoles tenemos una pregunta introductoria al sermón que vamos a traer el domingo, porque sabemos lo que vamos a predicar. Y el miércoles le decíamos a los hermanos que Dios en su economía, en su dispensación, nosotros somos dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Creemos en que Dios en cada etapa de la historia de la humanidad ha dado lo que nosotros necesitamos, o lo que es conveniente según su plan eterno, lo que era creído necesario. Y la historia de la humanidad se divide en dispensaciones, en porciones donde han sucedido cosas. Bueno, tenemos la creación de todas las cosas, la época de la ley, tenemos diferentes épocas por las que Dios ha expresado y que las explicábamos el miércoles aquí con los hermanos en el estudio. Pero la que vivimos, la que nosotros estamos viviendo, que comenzó cuando Cristo se hizo carne y vino a la tierra, y que no concluye hasta que Él no regrese, es la época de la gracia, la época de la dispensación de la iglesia. ¿Okay? Es triste que las personas a veces piensan que la iglesia o es un edificio, o es una institución, o es un grupo de hombres escogidos por ellos mismos y no por Dios para dirigir las cosas espirituales del mundo. No, no. Nosotros vivimos en la época en que el reino de Dios se acercó al mundo. Cristo vino, Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros y dejó establecido cómo teníamos que funcionar a partir de entonces, a partir de un nuevo reglamento, de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. En su sangre, a través de Cristo, se crea una comunidad de aquellos que creen en Dios por la única manera en que se puede creer, por el sacrificio de Cristo a través del perdón de los pecados, y comienza una nueva etapa. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Pues preparó un grupo de hombres y entonces les dijo: a ustedes daré el Santo Espíritu, esperen que lo recibirán, y después todos los que crean también recibirán ese Santo Espíritu y serán una familia, vivirán con mi amor, vivirán en una cosa que se llama iglesia,
que significa membresía, que significa, perdón, eclesía, que significa conjunto de redimidos por Cristo, conviviendo y actuando como parte del reino de Dios. El reino de Dios no está en la tierra, pero hay cosas de su reino aquí en la tierra. La iglesia es la parte más importante de su reino, la iglesia. Cada uno de los integrantes de la iglesia son los redimidos por Cristo, y eso es lo que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Pero esta etapa dura desde que comenzó allá el día de Pentecostés. La comenzó el Señor cuando vino, porque ese era el propósito, pero aún cuando el Señor todavía no había comenzado su ministerio, todavía reinaba la ley, y él tuvo que cumplir la ley, tuvo que hacer muchas cosas que la gente no se explica, y era que no había comenzado todavía la época de la gracia, la época de la iglesia. Hasta que él regrese por esa iglesia, porque vienen nada más que a buscar esa iglesia, a los que han creído, estén muertos, estén vivos, y se va, y después todo lo que nosotros sabemos que va a suceder y que está escrito con meridiana claridad ahí en la palabra de Dios para los que creen. En el capítulo 3, el apóstol Pablo va a hablar algunas de las características de esta época, de esta etapa, que tristemente nosotros no valoramos, ni los cristianos la valoran bien. No nos damos cuenta de que estamos viviendo en una etapa donde Dios ha permitido que el hombre tenga una comunión con Él, que vuelva otra vez a tener espíritu de vida, el espíritu de Dios, y que pueda decir: soy hijo de Dios. Eso no existía. En el Antiguo Testamento nadie se le conoce, se le llama hijo de Dios. Los seres humanos son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dijo: el reino de Dios se ha acercado, cuando Él empezó su ministerio, y todos los que le siguieron a Él lo dijeron de la misma manera. De manera que el apóstol Pablo, allí en el capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 18, en el capítulo completo, pero no se asusten, porque lo vamos a bosquejar bien para que entendamos lo que fundamentalmente el apóstol Pablo está hablando. Está hablando de características especiales de la época en que vivimos. No importa que sea en los años 1800, en 1700, desde el día de Pentecostés hasta que Cristo regrese, la humanidad tiene la oportunidad de una relación con Dios solamente de una manera, a través de Cristo, porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para un nuevo pacto, un pacto en su sangre. ¿Ok? Esa es la época de la iglesia, esta es la época. No existe otra cosa de Dios en esta tierra que no sea su iglesia. Y su iglesia son aquellos que han creído, los redimidos, y que recibieron desde el primer día que se predicó la palabra de Dios, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo para andar en esta tierra hasta que Él venga. ¿Se entiende? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la grandeza de esta etapa. Dice el apóstol Pablo ahí: comenzamos otra vez a reconocernos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedra fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el espíritu de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más excelente. Porque si lo que parece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos miramos con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Prepara los corazones para recibirla, y a mí, escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, a pesar de que está defendiéndose, él está explicando a los corintios que le han hecho pasar por malos momentos y que no es justo. Y uno, cuando comienza a leer la carta a los corintios, esta segunda carta sobre todo, dice: pues si esto es para el apóstol, si esto es para el líder, si esto fue para el fundador de la iglesia, ¿qué queda para nosotros? O es que en la iglesia la gente dice que no hay dificultades, que no hay problemas, que todo es maravilla. No. En la iglesia estamos los redimidos, los que amamos al Señor, pero hay dificultades siempre. Ahora, sigue siendo la iglesia lo más importante. Aunque esté llena de gente imperfecta, siempre será gente imperfecta. Yo he oído personas decir: pastor, no me he hecho miembro de la iglesia porque estoy buscando una iglesia que no me dé los problemas que tuve en otras iglesias, y estoy buscando... Nunca te vas a encontrar una iglesia sin problemas. Una señora me decía: estoy buscando la iglesia perfecta. Le dije: cuando la encuentre, no entre, porque la va a echar a perder. La iglesia es imperfecta porque nosotros estamos en la iglesia. Ahora, yo puedo hablarle de la iglesia, yo le puedo decir, estar aquí, yo, hasta donde yo sé, es una iglesia bíblica, es una iglesia que cumple el acometido con el que el Señor creó la iglesia. Ahora, no podemos subvalorar la iglesia, no podemos decir: no somos de ninguna iglesia. No todas las iglesias son iguales, definitivamente, porque empezando que hay iglesias que el concepto de iglesia no es el que tiene la Biblia, no es el que dice la Biblia. La iglesia somos nosotros, no es el edificio. La iglesia somos los que han creído. Este es el cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes. Empezando por ahí, no todas las iglesias son iguales. Ahora, pero hay una iglesia bíblica, y es real que el Señor nos dejó su iglesia, vivió por ella, vino a crearla y murió por ella y viene por ella. ¿Ok? Se le dice a la iglesia la esposa del Cordero, y dice que está lista y preparada. Así yo digo: vendrá, nos encontrará listo. Sí, él vendrá cuando la iglesia esté lista y ataviada para su Señor. Ahora, el apóstol Pablo también nos deja ver características que nos hacen pensar que la iglesia es algo especial. Miren, lo primero que Pablo le dice es que no importan nuestras dificultades, no importan los problemas entre nosotros, hay algo superior a nosotros, hay algo que es más importante, y hay pruebas que son documentales, que son vistas, que son fehacientes delante de nuestros ojos, de que esta es una era superior. Esto es una era totalmente superior. Tres cosas especiales para hablar de manera documental, de manera fehaciente delante de nuestros ojos. La gente que está en la iglesia, incluyendo los líderes, tienen cosas que hacen pensar que nos conglomeramos por cosas superiores a nosotros, no por nosotros, sino por cosas que son superiores, que son sobrenaturales y que nos unen a nosotros. El apóstol Pablo le dice ahí en los versículos del 1 al 3: comenzaremos otra vez recomendando a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, sabida y leída a todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Miren, hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo: yo no puedo llegar y decirles otra vez: oye, yo soy el apóstol Pablo, Cristo me llamó, tuve un encuentro personal con Él, cambió mi vida, me transformó y ahora estoy predicando el Evangelio. No va a presentarle sus credenciales nuevamente a nadie, porque todo el mundo ha visto, además de esas originales credenciales, la vida del apóstol Pablo. Pero además el apóstol Pablo habla de su testimonio personal como un testimonio que no deja lugar a duda de que la gente que está en la iglesia son diferentes. No seremos perfectos, no seremos pastores que no la sabemos todas y que no pecamos, pero hay diferencia. Una de las pruebas documentales de que esto es una etapa superior es que los seres humanos por primera vez son diferentes, porque no se trata de lo que hagas, no se trata de quién eres, se trata de lo que hizo y de quién es Él. Y nosotros, por creer en eso, somos diferentes.
Yo recuerdo el comunismo tiene una frase, el hombre nuevo. Parece que el hombre nuevo tiene que ser bien pobre, bien sucio, bien estúpido y bien ignorante. No, el hombre nuevo solamente es posible en la era de la iglesia, cuando por primera vez el hombre recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vive en él por arrepentimiento y la persona cambia y da frutos dignos de ese arrepentimiento. Es una época totalmente diferente. Pablo dice, el testimonio personal mío es mi carta. La carta de cada uno de nosotros delante de la gente que pone en cuestionamiento nuestra fe es la actitud nuestra. Pero no solo eso, el testimonio personal de Pablo. Pero ¿qué hay con la gente que una vez que creyeron en Pablo fueron transformados también? A veces yo me erizo porque yo soy, posiblemente, Pablo decía que era de todos los pecadores el más grande. Y tiene que fajarse conmigo para ganarme. Y a veces yo me conmuevo de ver personas que le he hablado de Cristo y que tienen una transformación increíble en su vida y que han dejado posible muchas cosas que yo no tuve que dejar nunca. Aunque yo tuve que dejar bastantes cosas. Dios tuvo que trabajar conmigo y transformarme duro. Pero he visto almas totalmente destruidas, personas acabadas, que Dios las ha sacado ahí. Y yo he sido el instrumento de Dios porque le he hablado. Y yo digo, yo no merezco esto. Dice Pablo, ustedes son cartas de presentación mía. La vida transformada de la gente son la prueba de que lo que predicamos y decimos es propio de una época totalmente diferente, porque las vidas cambian. Las vidas son transformadas. Ya no somos iguales, aunque no seamos perfectos. Y Pablo le dice, el testimonio personal mío, las almas traídas a los pies de Cristo y la obra que hace el Espíritu Santo no dejan lugar a duda de que esto es una etapa superior. El Espíritu Santo no hacía esto en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía y se iba, Dios se lo daba a la gente cuando quería usarlo. Hacían grandes obras, grandes milagros, pero se iba. El Espíritu no bebía en las personas. El Espíritu de Dios estoy hablando, no los espíritus inmundos y malignos, ¿ok? Pero el Espíritu de Dios sigue obrando. El Espíritu de Dios es el que nos pone junto a mí o hay alguien que no cree. El Espíritu de Dios es el que toca el corazón y hace que la gente venga a oír. El Espíritu de Dios es el que dice, voy a hacer lo de Dios y no lo que es contra Dios. La obra del Espíritu Santo, Pablo le dice en el versículo 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo ministrada por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. La gente cambia porque el Espíritu de Dios vive en ellos y tienen ahora una nueva dirección, un nuevo propósito, un nuevo sentido en sus vidas. Siguen luchando con la vida pasada, seguimos luchando con el pecado, pero esa es la única diferencia. En esta época es la única época en que el Espíritu de Dios vino a vivir en los seres humanos. Adán lo tenía antes de que pecara. ¿Quién fue que Adán? Es un tema interesante. Por eso lo tratamos en la escuela bíblica en inglés por la mañana. Lo tratamos. De todas maneras, cuando se introdujo el pecado en el mundo, entonces acabó la comunión con Dios. Hay que nacer de nuevo y recoger entonces, recibir entonces el Espíritu de Dios para tener una relación con el Espíritu de Dios. Transforma, el Espíritu de Dios cambia. El Espíritu de Dios cuando se recibe por arrepentimiento hace es el todo, es lo que permite que podamos decir esto es una época superior. Esto no había pasado antes. No importa lo que diga el coreano, lo que diga Trump, lo que diga el Papa, lo que diga nadie. El ser humano que recibe el Espíritu de Dios vive en un reino diferente. Y no quiere decir fuera de este mundo, sino el problema es ese, vivir en el mundo y ser diferente. Y poder decir, soy hijo de Dios, tengo la certeza, porque Dios me ha dado su Espíritu. En la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 19, el apóstol lo dice también, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona, o de gloria? No lo sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Las almas transformadas son la prueba de que el predicar su palabra, que es lo que está haciendo Pablo, y lo que yo hago, es lo más grande que se puede hacer. Ustedes no saben las veces que me he tenido que enfrentar con gente que te dice, ay, pero el trabajo que tú tenías era tan grande y tan bueno. Ay, salvar vidas. No existe nada más grande, no existe profesión, ni la suya ni la mía, superior a predicar la palabra de Dios o a parar
solamente la profesión más grande, sino la más seria. Porque en las cosas espirituales, en el mundo espiritual, estamos viviendo en una etapa totalmente nueva, diferente. No importa que haya comenzado hace 2018 años, pero así contamos los años, desde que comenzó la época de la iglesia, desde que Cristo estuvo en la tierra. Y el apóstol Pablo les aclara que las pruebas documentales, la vida de la gente, lo que logra Dios a través de los que creen, lo que hacen esa vida, empezando por el testimonio de él, es prueba documental de que estamos en una etapa superior. Esto nunca había pasado, pero la gente lo toma por garantizado. Esto siempre fue así. No, esto no fue así. Antes de Pentecostés, no, la gente tenía que lidiar, la gente no sabía nada de Dios, incluso a su pueblo se le cayó por 400 años y no le habló. No, hermano, esto no fue siempre así. Esa oportunidad que usted tiene de ir delante de Dios porque el pelo se rasgó y entrar a su trono de gloria y hablar con él, eso nunca lo tuvo el ser humano. De garantizar, de decir, cuando yo parta de este mundo, yo tengo garantizada la entrada al cielo. Eso nunca lo tuvo el ser humano. Pero hay pruebas documentales, evidencia de las vidas transformadas, lo que está diciendo Pablo ahí. No solo las evidencias documentales. La época que vivimos es una época de un dinamismo espiritual único. La era de la iglesia es el tiempo en que el Espíritu Santo está obrando más que nunca. Bueno, que usted mire afuera, usted vea que no hay espiritualidad en nada, que cada vez el mundo se aparta más de las cosas de Dios. Eso es un problema de la gente. Eso es porque no cree, pero el que cree sí sabe que el mundo espiritual existe, que el mundo espiritual es el mejor y que el mundo espiritual es el más importante en la vida de cada quien. Dice los versículos del 4 al 6, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hay un dinamismo que comienza con Cristo, que es la gracia de Dios. Eso no había sucedido. Dios nunca se había hecho hombre, nunca había estado en la tierra. Todo comienza con Jesús, dice Pablo, continúa con los apóstoles en el poder de la gracia. Los apóstoles reciben el Espíritu de Dios y empiezan a predicar. La predicación de Pedro, ahí el día de Pentecostés, la primera prédica de la iglesia, dice que se salvaron como 3.000. Empezando por el judío, que era lo más difícil que había que se convirtieran, porque tenían una verdadera religión. Dios andaba por Dios. Hacerle creer al judío que se acabó su religión, que ahora era una religión nueva, la religión verdadera era por una relación a través de Cristo, era difícil. Pero eso lo hizo el Espíritu Santo y fue un evento nada más y el dinamismo continuó. Hoy estamos sentados aquí, o por lo menos yo estoy parado aquí porque yo creo en lo que Pablo recibió, hizo y enseñó. En el credo de los apóstoles y por tanto creo en esa transformación que comienza con Cristo, continúa con los apóstoles predicando en el poder de la gracia y se mantiene con los hombres que Dios llama a impartir esa gracia. Los predicadores, los maestros, todo el que predique el Evangelio. En Romanos 10, versículos 14 al 17 dice el mismo apóstol: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que predican el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecerán al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Este dinamismo de que se predica, la gente oye, la gente se convierte, la gente cambia, y esa misma gente son testimonios para otros, y la iglesia sigue creciendo y sigue adelante. Eso es una etapa totalmente diferente. Eso nunca fue así. O eras de Israel o eras del mundo. Punto, se acabó. E incluso los de Israel no tenían el Espíritu de Dios viviendo en ellos. ¿Qué clase de dinamismo? La gente se convierte, la gente recibe el Espíritu de Dios, la gente se bautiza y la gente sigue, entonces empieza a servir al Señor, empieza a predicar. Ese dinamismo es único en la historia de la humanidad. Pero no solo eso, hay una distintiva distinción de los creyentes en la época de la gracia. Los seres humanos ya no son iguales. Dice los versículos 7 al 9. Y el ministerio de muerte escrito y grabado en piedra fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro
de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundante abundará en gloria el ministerio de la justificación. Una distinción, una condición única en los seres humanos. Ya hemos hablado de eso, pero en primer lugar lo que tenemos es una relación vivificante, una relación que no existía con Dios y que cada día, cuando la enriquecemos y la alimentamos, nos da vida vivificante, porque ahora estamos vivos a las cosas espirituales, hemos nacido de nuevo al mundo espiritual y ese espíritu nos da vida, como dice ahí en el versículo 7. Antiguamente no era así, ellos no podían mirar al rostro de Moisés, que era un hombre. Sin embargo, ya nosotros no tenemos que mirar al rostro de ningún hombre, nosotros miramos directamente al rostro de Dios, ir allí delante de Él, orar delante de Él y pedirle a Él directamente. La distinción del creyente hoy es que tiene una relación vivificante, tiene una comunión total, no a través de Moisés ni a través de ningún hombre, es directa con Dios. No es a través de tablas ni de escritos. No, la palabra de Dios nos guía, pero la relación de nosotros es a través del Espíritu que vive en nosotros. Y hay una condición especial. Ahora somos justificados, dice en el versículo 9. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Hermano, lo más grande que tiene el ser humano ahora en esta etapa es la justificación. ¿Sabe qué cosa es la justificación? Una doctrina bíblica bien seria, la hemos estudiado aquí. Dios nos mira y nos mira justos. Y no somos justos. Pero cuando Él nos mira, ve la sangre de su Hijo, ve la sangre sacrificial derramada, porque en ella hemos creído y ella nos redime y ella nos cuida y nos cubre y ella nos cuida, nos cubre y ella es la que hace una distinción entre los seres humanos. Nuestra fe en el sacrificio de Cristo. De manera que somos justificados. Justificados delante de Dios. Eso nunca el ser humano había podido disfrutarlo. Eso es lo que primero que se logra. Que Dios, a pesar de todo lo que hemos hecho, diga, ok, si crees en mi Hijo, Él pagó por todo lo que tú hiciste. No importa cuán malo haya sido. Él pagó en la cruz por eso. ¿Tú crees en Él? Serás justificado delante de Él. La doctrina de la justificación es uno de los regalos más grandes. Hermano, el ser humano vive en guerra con Dios. La paz viene solamente cuando Dios dice, estás exonerado, estás exonerado. Cristo pagó por ti. En la carta a los Romanos dice el apóstol también, allí en capítulo 5, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el apóstol, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En cuándo el ser humano ha podido gloriarse en medio de los problemas? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¡Wow! ¿Es diferente o no diferente? Eso nunca se había dicho, eso nunca había pasado. Eso es solamente, Pablo dice a los Corintios, hey, no importa que haya diferencia, de todas maneras estamos haciendo y viviendo lo más grande que ha tenido Dios hasta ahora. Lo más grande será cuando seamos glorificados, cuando vamos a ser perfectos los que han creído. Pero mientras tanto, esta es la etapa más grande, superior a todas, la época de la iglesia. En la época de la iglesia, en la época de la gracia, hay otro aspecto importante, y es la superior manifestación de la gloria de Dios en este tiempo. Dios nunca había manifestado su gloria de esa manera. En los versículos del 10 al 11 nos dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Nadie se podía salvar de la manera que se salva hoy la gente, por fe solamente. Se salvaban por fe, pero no era como hoy, no era solamente porque ellos sabían que vendría Jesús, sabían que había un Mesías que vendría y moriría. Ellos lo sabían, porque si no, ¿de dónde lo sacó Isaías? ¿Y qué era lo que se leía en la sinagoga? Lo que decía Isaías, vendrá y nacerá de una virgen y todas esas cosas. Yo lo leía y lo creía, y el que creía tenía fe. Pero definitivamente hay una superior manifestación, porque nosotros sabemos que vino
Nosotros sabemos que murió por nuestros pecados. Nosotros sabemos que resucitó al tercer día. La manifestación gloriosa es mucho más grande, dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más excelente. Claro, hay una gloria superior. Un día seremos glorificados, tendremos incluso la condición de Él, perfecto, sin pecado. Hay una etapa superior todavía, en que, porque aún siendo cristiano, la hermana me miró hoy al revés. Y yo creo que tiene problemas conmigo. Y si yo pudiera tener lo que ella tiene, y todavía no somos perfectos, todavía somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos pecando. Pero abogado tenemos para con Dios, que no existía antes. Abogado tenemos para con Dios a Cristo, el justo. Dios no fue justo porque Cristo es justo, porque nosotros creemos en Él. La revelación de Dios es mucho mayor. La gloria de Dios en este tiempo es única, dice el 11, porque si lo que parece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. El Espíritu Santo venía a la gente, pero no permanecía. La condición de salvo, el Espíritu Santo viviendo en el ser humano, no se va, permanece. Es más, seremos un día completamente perfectos. O sea, la gloria de Dios se ha manifestado en estos tiempos como en ninguno. Ay, pastor, pero miren los tiempos que vivimos, miren las muertes, las guerras, que no importa. Que hayan peludos quiere decir que no hayan bomberos. Que la gloria de Dios no se esté manifestando no quiere decir que no sea verdad, es que la gente no cree. Tan sencillo como eso. Otro aspecto importantísimo de esta etapa, el triunfo glorioso, la revelación de Dios en su palabra. La palabra completa. No existía. La ley, los escribas cogían y la cambiaban, ponían aquí, ponían allá. Pero tenemos toda la revelación de Dios en esta época. Nosotros sabemos lo que pasó, nosotros sabemos lo que va a pasar y nosotros sabemos lo que vendrá, de acuerdo a lo que Dios nos ha querido dar y que Él entiende que es importante para nosotros. La Biblia no dice cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. ¿Ok? Pero sí dice lo que es importante para nosotros, ser parte del reino de Dios, alcanzar esa pasión y vivir eternamente con Él. La Biblia, no ninguna institución, la Biblia lo dice. La Biblia dice cómo se crea la institución más grande que existe en la iglesia. Cómo comienza la era de la iglesia. En la palabra de Dios está. Y ahí está, ahí no hay que agregar nada, ni quitar nada, porque está completa la revelación de Dios. Ay, pastor, pero Nostradamus dijo, y la cartomántica me dijo, o sea, todo el mundo dice, pero la revelación de Dios es esta. No hay otra. De tapa a tapa. No hay que agregarle ni ponerle. Siempre me acuerdo del señor que le decía al pastor, real, en cuanto real, el presidente del colegio donde yo estudié aquí en Estados Unidos. Dice que venía un hombre y le decía, pastor, Dios me habló. Y él cogía la pluma, iba aquí a la parte de atrás, casi toda la Biblia tiene una hoja en blanco, y le dice, ¿qué te dijo? Y él lo miraba y decía, pastor, usted se está burlando de mí. Y dice, bueno, porque si Dios le dijo algo y no está escrito, yo quiero tenerlo. Yo quiero tenerlo. Si le falta algo a la Biblia, lo quiero tenerlo. No, pastor, no, aquí está todo. Aquí está todo lo que sea necesario. Ahora, lo que te puede venir a tu corazón porque tienes una relación con Dios y porque tienes el Espíritu de Dios, tiene que estar en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Si no, no es de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es perfecta, pura, eficaz. ¿Ok? No le falta nada. Y en esta época la tenemos. Dice los versículos del 12 hasta el 17. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. ¿De dónde sacará el pastor? De que si yo me arrepiento de mis pecados, el Espíritu Santo viene a mí y a partir de hoy soy su hijo y a partir de hoy tengo garantizada la entrada al cielo. ¡Oh, porque lo dice la palabra de Dios! Que es viva y eficaz, dice, útil para todo, e inspiración de Dios de punta a punta. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello
que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitados mismos. Los que no han creído, cuando leen el Antiguo Testamento, dicen, tienen un velo. ¿Ustedes saben cómo se inventa la religión? No aceptes a Cristo, olvídate, no creas en lo que eso que da el Espíritu Santo. Ve, abre la Biblia y lee ahí donde dice, no es bueno comer carne de puerco. Y va y abre una iglesia, la iglesia que no come carne de puerco. Tiene un velo. No ven la dispensación de Dios, no ven lo que Dios ha hecho a través de las etapas, no ven que hemos llegado a la etapa más grande, donde hay una relación con Dios que no tiene que ser a través de un hombre. Los hombres no podían, Moisés era lo más grande que podía ir a la presencia de Dios y hablar con Dios, no ver su rostro, por supuesto, pero después los hombres tenían que ir a Moisés. Dice que todavía es que no han creído leer, ellos mismos, los judíos leen el Antiguo Testamento. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Yo les digo que se compren un cojín, porque no lo van a ver, que se sienten para esperarlo, porque ya vino, está aquí. Y el que duda que Cristo es el Mesías prometido, usted puede dudar, pero se quedará esperando y no alcanzará la salvación. Dios hecho hombre viviendo entre nosotros. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Nosotros no tenemos velo, nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Esto no tiene nada que ver con el velo del templo, ¿ok? Tiene que ver con el velo que nos impide ver con claridad. A veces hay personas que tú sabes que no tienen una relación con Dios, que no tienen el Espíritu de Dios, y tú dices, no se dan cuenta que lo importante es conocerle de verdad y tener una relación con Él, y tú lo sabes y tú lo ves porque tú tienes el Espíritu de Dios, y no ven las cosas espirituales, no las ven, y te dicen cosas que tú dices, ay Dios mío, qué disparate está diciendo, pero es que tú no puedes pedirle más porque todavía no se les ha quitado el velo, porque no han creído. Hasta que el Espíritu de Dios no venga a vivir en ti, no has creído el unigénito del Padre. Dice el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Cómo es posible que el pastor diga lo que diga? ¿Cómo es posible que los otros hermanos vivan con tanta fe? ¿Cómo es posible que estén confiando en Dios de la manera correcta? Porque se les ha sido quitado el velo cuando se convirtieron. Déjenme explicarle algo que le explicaba hoy en la escuela dominical a la clase que tenemos a las 10. El ser humano fue hecho creyente. Adán y Eva eran creyentes y se convirtieron de creyentes en no creyentes. Eso fue lo primero. La gente habla y dice, y el pecado original, y el no sé qué, y no sé cuánto. Lo que pasó fue lo primero que pasó, pero nadie ve las desgracias de la raza humana de la manera que hay que verla. No hay una sola desgracia de la raza humana, empezando o terminando, como quiera ponerlo, con la muerte, que no sea por no creer en Dios. Adán y Eva eran creyentes y se convirtieron en no creyentes. Dios en su misericordia entonces viene para que usted se convierta de no creyente en creyente. Dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le ha quitado. Eso es posible en la época de la gracia. Eso es lo que hace grande esta etapa, que aún el judío que Dios le había dado a la religión, porque son pueblo de Él, cuando están con un velo, cuando se conviertan al Señor, porque ya el Mesías vino y es Cristo, entonces el velo le será quitado. Y eso lo dice. ¿Cómo el judío? Ustedes saben que hay misioneros que van a Israel. Porque la única manera que el judío entienda es que está escrito, que Cristo vino, murió y resucitó el tercer día y que ahora no hay que esperar a más nadie. Pero nosotros no lo decimos a la gente. Para nosotros, la iglesia, vivimos en una época que la época es una opción. No, en la vida espiritual no hay opciones. La vida espiritual es la parte más importante de la vida. ¿Ok? Y entonces, en la época en que vivimos, tenemos la oportunidad, la grandeza, la oportunidad de tener una relación con Dios. Y eso lo define todo lo demás. Todos los problemas de tu vida tienen un origen espiritual. Tan sencillo como eso. Todos los problemas de la humanidad comenzaron cuando Adán y Eva dejaron de creer.
Porque hay quien viene y lo dijo, la clase no tiene nada que ver. Su palabra reveladora nos da confianza para hablar. Su palabra reveladora nos habla de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Su palabra es donde único nosotros podemos entender. Léase el Evangelio de Juan y verá por qué Cristo es Dios. Y no hay otra explicación. Digan lo que digan los testigos, los contratestigos, los requetetestigos. Cristo es Dios. Dios hecho hombre. No hay otro hombre. No hay otro nombre dado. No es Felipe ni Francisco. No hay hombre que tenga un nombre dado en el que podamos ser salvos. Su palabra reveladora del Espíritu de la verdad nos da libertad. El hombre está preso, el ser humano está preso de sus delitos y pecados. Y dice allí, porque el Señor es el Espíritu. Cristo es el Espíritu, es un Dios de tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola persona. Dicen mis queridos testigos, ¿ustedes creen en tres dioses? No. El pastor suyo es un Dios en varias personas. No. El pastor tiene varias personas. ¿Alguien me ha podido quitar el título de médico? Sigo siendo médico, sigo siendo pastor, sigo siendo padre. ¿Unas cuantas personas? Porque Dios, que Dios no puede ser tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Igual, es idéntico. Oh, pero tú eres en la doctrina de la Trinidad, básica para la salvación. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ay, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Yo vivo en una cárcel, no importa donde esté pasando, no importa en el país que viva, no importa la situación que tenga. Si el Espíritu de Dios está en ti, allí hay libertad. Dice la Escritura en Juan 8, 31 y 32. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿En Él? No, yo creo en Dios, no, en Él. En el unigénito del Padre. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa palabra de Dios, esa revelación, no es la verdad, no es una verdad, no es la mitad de la verdad, no es parte de la verdad, es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Y por último, en el versículo 18 tenemos el glorioso triunfo de esta era. Esta era es buena, esta era es grande. Tenemos lo que nunca antes, tenemos una relación con Dios. Digan lo que digan. Podemos ir todos los días a hablar con Él. Él vive en nosotros. Podemos leer su palabra y decir, lo dijo Dios. Y Pablo le dice a los corintios, hey, no se desanimen, yo no estoy desanimado. Y se los digo, estamos pasando por 20 cosas, problemas financieros, la iglesia no ha crecido lo que esperábamos, pero seguimos en la época de la gracia. Mientras haya una persona, dos personas, el miércoles aquí yo creo que había 4 personas, seguimos sirviéndole al Señor. ¿Ok? Hay cosas que hay que hacer, hay cambios que hay que hacer. Estamos bien preocupados por eso. Vamos a hacer algunos cambios. Por eso les voy a presentar a ustedes el 4 de febrero una cosa que nunca he hecho, que se llama el estado de la iglesia. Porque queremos que ustedes sepan lo que ha pasado, que sepan lo que nos proponemos y que sepan cómo se puede mejorar. Porque quiero que ustedes disfruten, si de verdad usted tiene el Espíritu de Dios, la era de la iglesia. Usted la disfrute como yo la disfruto. Yo me preparo, yo estudio, yo fui a la escuela, yo hago todo, yo sirvo al Señor, yo no trabajo más nada más que para servirles a ustedes. Yo quiero que lo disfruten. Y no solo yo, hay otros hermanos que también lo hacen, ¿ok? El triunfo glorioso de la era de la iglesia. Cuando viene, dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen todos los días, hasta un día que logremos ser exactamente a Cristo, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hay un proceso de transformación diario hasta llegar a un fin
que es un fin de perfección, donde nosotros seremos igual que el Señor, sin pecado, glorificados, y estaremos con Él por siempre, porque seremos igual a Él. La Escritura en muchas partes nos habla de Él. Dice el apóstol Pablo, en la primera carta él había dicho ya algo de esto. Dice el apóstol Pablo, primero, nosotros estamos asegurados de que hay un fin glorioso. A mí nunca Jesucristo me dijo cómo iba a ser el camino. Me dijo que el puerto es seguro. No me dijo lo que a mí se me van a morir. Si tú dices esto en mi casa, la gente va a decir, como va Conchita, el primero que se muere es el pastor. Pero se me puede morir un hijo, me puede pasar lo que sea, se me puede caer la casa arriba. El final es seguro. El puerto está garantizado y es seguro. No importa la tormenta, no importa lo que pase en el país, no importa que los chinos, los coreanos acaben de tirar el misil, no importa lo que sea, el final es seguro y está garantizado. No solo eso, su palabra, somos transformados de día en día, poco a poco. Dios está obrando en nosotros y vamos mejorando. Y llegamos a un punto en que alcanzamos la perfección. Dice el apóstol Pablo, en la primera carta él había dicho, he aquí os digo un misterio. Yo no lo puedo explicar. Hay cosas que yo no puedo explicar. ¿Cómo se produce esa transformación del Espíritu Santo viviendo en ti, guiándote? Hay que tenerlo para disfrutarlo. Nosotros solamente lo decimos. La gente cree o no cree. Es por fe. Un misterio. No todos dormiremos. Porque está hablando de cuando venga Cristo ya para glorificar a los que han creído. Pero todos seremos transformados. Usted se va transformando poco a poco, día en día, como dice el canto, pero hay un momento en que los que ya murieron y no llegaron a ser transformados completos, y nosotros que estemos vivos tampoco podemos ser transformados en esta vida, porque en esta vida nunca seremos perfectos. Somos transformados para ser perfectos. Dice la Escritura, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, seremos inmortales, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y ahí Pablo está en un clamor de gozo y pregunta a viva voz, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria es de los que viven en la época de la gracia, disfrutando la gracia de Dios. Ahora, la pregunta de esta mañana, los que dicen que son cristianos, ¿sabemos apreciar la época en que vivimos? Los que no lo son porque todavía no le han pedido perdón a Dios y le han entregado su vida, ¿por qué no se incorporan al grupo de los que son hijos de Dios, de los que viven por la gracia de Dios, de los que son parte de la iglesia? Es fácil. La palabra de Dios, lo que acabamos de decir, lo dice. Dice en aquel judío a Pedro cuando predicó aquel primer sermón de la iglesia, ¿y nosotros qué haremos? Pedro, ni corto ni perezoso, le dijo, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo y bautícese cada uno para la salvación. Hay dos tipos de personas en el mundo, hermano. Ni coreano, ni político, ni médico, ni chino, ni no. Los que viven en la gracia y los que viven fuera del reino. Pero es fácil, es tan sencillo como decir, soy pecador. Yo soy pecador, porque lo dice la palabra de Dios. Y yo me arrepiento hoy de mis pecados y le pido a Dios que me perdone, porque Él pagó por todos mis pecados ahí en la cruz para que yo tuviera perdón, salvación y vida. Esa oración abre la puerta del cielo. Y no es la oración, es su corazón contrito y humillado pidiéndole perdón a Dios. Eso puede ser hoy. ¿Por qué no? Y usted pasa a ser parte, los problemas no se acaban. Pero usted pasa a ser parte del reino de Dios. Usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Usted pasa a ser parte de la iglesia tan importante en el reino de Dios. Oremos, Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra.
sabemos que ella nunca regresará así, Señor, porque tú conoces. Y yo te pido, Padre amado, que si haya un alma aquí esta mañana que nunca te haya pedido perdón, que nunca te haya dicho, confesando con sus labios lo que en su corazón siente de que es pecador y que quiere que tú le redimas, quiere que tú le hagas su hijo, quiere que tú tengas una relación con él especial, no a través de ningún hombre, no a través de ninguna religión. Padre, yo te pido que si hay algún alma que lo ore, que ore hoy esta mañana, como tú prometes en tu palabra, tú le des esa salvación, que se convierta de la incredulidad a la creencia, que se convierta de la falsa religión a una relación personal contigo. Padre, gracias porque nos diste una relación que no es religión, es una relación con Dios a través de Jesucristo. En el nombre y por los méritos de Jesús, con nuestros rostros inclinados, orándole al Señor, nunca usted la